Ok, buenos días doctor, buenos días compañeros. Nosotros vamos a hablar acerca de las anemias megaloblásticas y anemias hemolíticas y consecutivas. Siguiente, por favor. Ok, para hablar de anemias megaloblásticas, como en la charla que tuvimos, pues ya se lo mencionó, son trastornos morfológicos propiamente del eritrocito, que estos pues están en desarrollo en la médula ósea. Se denomina también anemias megaloblásticas aquellas eritropoyesis ineficaces, y por lo general estas se deben a la deficiencia de cobalamina o la de folatos, o inclusive hay anomalías congénitas o por defecto de la síntesis de ADN. Al partir con cobalamina, la cobalamina está constituida por un átomo de cobalto, un anillo de corrina, y se encuentra en dos formas, de 2-desoxiadenosil o adodenosil en las mitocondrias. Y la metilcobalamina, esta se encuentra en el plasma humano y en el citoplasma, y la hidroxicobalamina, esta pues se encuentra en luz solar. Siguiente, por favor. Ok, ¿cuáles son las fuentes alimenticias y cuáles son las necesidades que nosotros requerimos? Las fuentes alimenticias, la cobalamina en sí, su mayor fuente proviene a partir de microorganismos. La mayor fuente de la vitamina B12 esta es en carnes, mariscos y productos lácteos. En cambio, encontramos cobalamina, pero de menor cantidad en vegetales y en frutas. ¿Cuál es la necesidad de la cobalamina? La alimentación occidental regular proporciona entre 5 a 30 microgramos diarios de cobalamina. La eliminación de la cobalamina diaria es alrededor de 1 a 3 microgramos, y las necesidades diarias también son alrededor de 1 a 3 microgramos. Siguiente, por favor. Ok, tenemos la absorción de la cobalamina en nuestro organismo. Hay una absorción activa y una absorción pasiva. La absorción activa, esta corresponde al ilion y está mediada por el factor intrínseco. Y la pasiva es la mucosa bucal, en la duodenal e ileal, que esta la consideran ineficaz. Ahora, ¿cómo se da esta absorción? Ya. La cobalamina se libera a complejos proteínicos por enzimas dispuestas en el estómago, duodeno y ayuno, y esta cobalamina se combina con glucoproteínas salivales a las cuales se denomina aptocorrinas. El intestino libera la aptocorrina y posteriormente es digerida por la tripsina pancreática. La cobalamina es transferida al factor intrínseco. Ahora, esta cobalamina se une al complejo del factor intrínseco cobalamina y pasa al ilion. En el ilion se une a un contransportador denominado la cubulina, y el complejo penetra a la célula ileal, al enterocito, y se separa. Sigue la otra diapositiva. Ya, entonces aquí parte el inicio, en este caso, del transporte del complejo cobalamina y factor intrínseco. No sé si puedas señalar el circulito ese. No, la anterior. Bueno, en el círculo ese, perfecto. Ahí está el complejo cobalamina, no, el siguiente. Ok, la anterior, perdón. Unido al contraexportador cubulina, y al ingresar al enterocito, pues se separa. Posteriormente, la cobalamina ingresa hacia la vía porta, y pues bueno, ahí ya tendríamos cobalamina en el torrente sanguíneo. Siguiente, por favor. Ok, en cambio aquí ahora vamos a hablar acerca de los folatos. Los folatos son un compuesto original entre una gran familia constituido como compuestos naturales de folato que difieren en tres grandes aspectos o grupos. Primero, son parcial o completamente reducidos a derivados de dihidrofolato o tetrahidrofolato. Por lo general contienen una sola unidad de carbono, y aquí hay un dato importante, que del 70 al 90% de los naturales corresponden a los poliglutamatos de folato, ya que estos son los que se digieren de mayor facilidad. Ahora, pero ¿cuáles son las fuentes de ácido fólico? Mayoritariamente se los encuentra en el hígado, y entre otras, como por ejemplo alimentos de origen vegetal, alimentos de origen animal,
legumbres y cereales. Siguiente. Ok. ¿Cómo es la absorción y el transporte del folato? En la porción superior del intestino, bueno, parte, ¿no? El folato ingerido a través de la dieta, el ácido fólico presente en los alimentos fortificados o suplementos, estos ingresan al estómago, y en la parte superior del intestino delgado, estos de aquí se captan a través de la membrana apical del enterocito. Cabe mencionar que los poliglutamatos son menos eficaces que los monoglutamatos, por eso es que les mencioné anteriormente que los poliglutamatos son quienes se absorben, por así decirlo. Ya, en la luz se encuentran alrededor del 50% del folato en la luz intestinal o en la mucosa. Son convertidos a 5-metil-tetrahidrofolato en la mucosa del intestino delgado antes de entrar al plasma de la circulación corta. Entonces, la captación de folato a través de la membrana apical del enterocito va a depender del mecanismo de transportes acoplados, que son estos de aquí, que se denominan, el primero es a través se denominan los monoglutamatos, son transportados a través al enterocito por un transportador de folato acoplado a protones. Y bueno, aquí pues pasa una vez transportado por esa sustancia, son pasados hacia la circulación portal. El 50% de las reservas de folato se encuentran en el hígado, y en situaciones de deficiencia las reservas hepáticas de folato solo satisfacen un requerimiento de unos meses. En el libro mencionaban alrededor de 3 a 4 meses. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cuáles son las funciones del ácido fólico? Entre las funciones del ácido fólico están la síntesis de ADN, la producción de glóbulos rojos, la relación con niveles de homocisteína, la protección del sistema nervioso central, formación de placenta durante el embarazo, prevención de neoplasias en el cáncer de mama y colon, y estimula la producción del ácido del estómago necesaria para la digestión. En realidad, una de las funciones principales es la síntesis del ADN, por eso es que lo estaban relacionando, que las anemias megaloblásticas podrían estar en relación con déficit o alguna alteración a la síntesis de ADN. Entonces, los folatos y el 5-metil-tetrahidrofolato actúan simultáneamente con la vitamina B12. Posteriormente, por medio de la metionina sintetasa, esta convierte de metionina a homocisteína, y a partir de homocisteína, cabe recalcar que este proceso sucede en el citoplasma celular. La metionina y la homocisteína actúan con la vitamina B6 y posteriormente dan paso a la formación de adenosilmetionina, y pues bueno, desde ahí parte la síntesis de ADN. Siguiente. Ya, las bases bioquímicas de la anemia megaloblástica, como ya se lo mencionó anteriormente, es un defecto en un defecto de la síntesis del ADN que altera con rapidez a las células que se encuentran dividiéndose en la médula ósea. Cabe mencionar que estas son el desoxirribonucleótidos, el trifosfato de adenosín. Estas deficiencias de folato y de cobalamina es imposible convertir, o sea, cuando no hay folato y cuando no hay cobalamina, es imposible pues convertir a monofosfato de desoxiuridina y monofosfato de desoxitimidina. Siguiente, por favor. Ya, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas más importantes de anemias megaloblásticas dependiente de la deficiencia de folatos y cobalamina? Entre ellas, este volumen corpuscular medio elevado en biometría hemática, como ya se lo mencionó, mayor a 100 fentolitros, anorexia en casos graves, diarrea, estreñimiento, deficiencia de folato o cobalamina, provoca glositis, queilosis comisural y febrícula, que eso en la exposición del ayudante pues nos mencionó que esto por lo general se da mayormente en niños. Ya, y la anemia producida por ictericia, aquí también es importante mencionar la diferencia de ictericia verdadera con una ictericia provocada por los betacarotenos. Bueno, y el recuento del linfocito se encuentra bajo en infecciones respiratorias y urinarias. Siguiente.
Ok. En cuanto a los efectos generales de las deficiencias de cobalaminas y folatos en los tejidos, tenemos superficies epiteliales como el epitelio de la boca, el estómago, intestino delgado y aparato respiratorio. El embarazo, pues, gónadas en ocasiones provoca infecundidad y abortos. Defecto en el tubo neural, hasta la anencefalia, mielomeningocele, encefalocele, espina bífida. Enfermedades cardíacas como cardiopatías isquémicas, ACV y embolias. En neoplasias malignas como la leucemia, perdón, manifestaciones neurológicas como están las parestesias, debilidad muscular, dificultad al caminar, inclusive demencia. Siguiente. Ya, ¿cuáles son los datos hematológicos? Bueno, estos de aquí, como ya se lo mencionó, el volumen corpuscular medio por lo general es mayor de 100 litros, se caracteriza por la presencia de macrocitos ovalados, algunos neutrófilos son hiperpigmentados. En cuanto a la médula ósea es hipercelular con acumulación de células primitivas. Y en la hematopoiesis ineficaz, pues esta se acompaña con la acumulación de bilirrubina no conjugada en el plasma, que eso fue también lo que nos explicaron en el video, en la conferencia, y pues bueno, la muerte de los eritrocitos nucleados en la médula. Siguiente. Ya, ¿y cuáles son las causas de cobalamina, de deficiencia de cobalamina? La deficiencia de cobalamina suele deberse por la absorción ineficiente de la misma, y esta puede estar causada por en situaciones nutricionales, por ejemplo los vegetarianos, y absorción ineficiente, la anemia perniciosa. Mi otro compañero pues va a hablar acerca de las otras causas. Muchísimas gracias. Siguiente, por favor. El siguiente. Buenos días, doctor, buenos días, compañeros. Bueno, continuando con lo que es la exposición, tenemos que a la biopsia gástrica, la biopsia va a mostrar lo que es atrofia de todas las capas del cuerpo y el fondo del estómago. También se va a presentar lo que son... Solamente, perdón un ratito, una puntualización sobre la cianocobalamina. Es necesario también entender en la práctica que hacemos que los pacientes que toman metformina, que son muchos los pacientes que toman metformina, debemos de darle cianocobalamina a estos pacientes porque ellos pueden hacer una alteración por la toma de metformina en lo que se refiere a la absorción de cianocobalamina. Entonces, es un dato que tengan que tenerlo en cuenta cuando el paciente comienza a tener problemas de tipos musculares, ya esto puede ser una necesidad de cianocobalamina en el contexto del paciente que está tomando metformina. Sigue. Bueno, continuando, tenemos que también se va a presentar lo que son pérdidas de los elementos glandulares. También se presenta lo que es una ausencia de células parietales y principales y una sustitución por células de la mucosa. También se puede presentar lo que son un infiltrado de células inflamatorias mixtas y en ocasiones se va a presentar lo que es una metaplasia intestinal. Ya. En el libro también se menciona que la anemia perniciosa rara vez se va a acompañar de lo que es una infección por Helicobacter pylori, pero se dice, según estudios, que la gastritis atrófica incipiente se va a asociar a gastritis por Helicobacter pylori y se va a manifestar en lo que son jóvenes en forma de anemia ferropénica, pero en los ancianos se va a presentar en forma de anemia perniciosa. La siguiente. Ya, en cuanto a anticuerpos séricos, tenemos que el suero de los pacientes con anemia perniciosa va a contener lo que son dos tipos de inmunoglobulina G contra el factor intrínseco. El primer tipo de inmunoglobulina G va a ser un anticuerpo, también va a ser denominado bloqueador o tipo 1. Esta va a impedir la combinación del factor intrínseco con lo que es la cobalamina. Ya. Y como segundo tipo de inmunoglobulina vamos a tener lo que es un anticuerpo de unión o tipo 2 que va a impedir la unión del factor intrínseco con lo que es la mucociliar. Con la siguiente, por favor. Ya. En cuanto a anemia perniciosa juvenil, vamos a tener que esta suele ocurrir en niños de mayor edad y va a simular lo que es una anemia perniciosa en los adultos, de los adultos. Esta se acompaña de lo que es atrofia gástrica, acloridria y anticuerpos contra lo que es el factor intrínseco en el suero.
aunque no suele aparecer lo que son anticuerpos contra las células parietales. Alrededor de la mitad de estos pacientes que alrededor de la mitad de estos pacientes con anemia perniciosa se dice que van a padecer alguna endocrinopatía concomitante como tiroiditis autoinmunitaria. También se puede padecer lo que es enfermedad de Addison o hipoparatiroidismo. Y en algunos se va a acompañar de lo que es candidosis mucocutánea. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos que, vamos a continuar con lo que es la absorción deficiente de la cobalamina. Ya. Esta se va a dar por falta de liberación de cobalamina de las proteínas de unión en los alimentos. Este factor va a ser más frecuente en lo que son los ancianos. Ya. Y la absorción de cobalamina es típicamente normal, según la cobalamina cristalina, pero exhibe una absorción deficiente cuando se utiliza lo que es un análisis modificado con la cobalamina unida al alimento. Siguiente. Ya. Aquí tenemos, vamos a mencionar lo que son las causas intestinales de absorción deficiente de cobalamina. Ya. Como una de las causas tenemos lo que es el síndrome de enlace intestinal con estancamiento. También otra de las causas va a ser la recesión ileal, el esprude tropical, la enteropatía por gluten, la infestación por la tenia del pescado, la absorción de deficiente selectiva de cobalamina con lo que es proteinuria. También encontramos como otra causa lo que es la pancreatitis crónica. El síndrome de Zollinger-Ellison también va a ser una causa de absorción deficiente de cobalamina, y también tenemos lo que es la infección por VIH. La siguiente. Ya. A continuación tenemos lo que son las causas deficientes de folato. En cuanto a las causas deficientes de folato, tenemos que las alimenticias se va a dar sobre todo en lo que son ancianos, lactantes, personas indigentes, pacientes que presentan alcoholismo, inválidos crónicos y personas con trastornos psiquiátricos. También se dice que esta se puede acompañar al escorbuto o a kwashiorkor. En cuanto a la absorción deficiente como una causa, entre las causas principales de lo que es esta deficiencia, vamos a encontrar lo que es el esprude tropical, la enteropatía por gluten en niños y adultos. Esta también puede ser acompañada de una dermatitis herpetiforme. También se puede presentar lo que es una megaloblastosis intestinal por deficiencia grave de cobalamina o de folato. En cuanto a las causas menores de esta deficiencia, vamos a encontrar la recesión yeyunal considerable, la enfermedad de Crohn, gastrectomía parcial, enfermedad de Whipple, esclerodermia amiloide, entre otros. Ya. También tenemos que otra causa va a ser el aprovechamiento o pérdida excesiva. Ya, entre las fisiológicas se va a encontrar lo que es el embarazo y la lactancia y la premadurez. En cuanto a las formas patológicas, vamos a encontrar lo que son enfermedades hematológicas, neoplasias malignas, enfermedades inflamatorias, enfermedades metabólicas y eliminación urinaria excesiva. Ya. Y también vamos a encontrar que otra causa de la deficiencia de folato vamos a encontrar aquí los fármacos antifolato, como los anticonvulsivos, la sulfasalacina, la nitrofurantoína, tetraciclinas, y en causas mixtas vamos a encontrar lo que son hepatopatías, alcoholismo, como ya se había mencionado, y unidades de cuidados intensivos. La siguiente, por favor. Ya, y en cuanto al tratamiento de lo que es tanto la deficiencia de cobalamina como la deficiencia de folato, vamos a tener que en cuanto a la cobalamina, se va a usar un tratamiento durante el resto de la vida por medio de la aplicación de inyecciones. Ya. En cuanto al folato, una dosis diaria de 5 a 15 miligramos de ácido fólico por vía oral va a ser suficiente, debido a que se va a absorber suficiente folato incluso en los pacientes con una muy mala absorción.
tenemos que en cuanto a la cobalamina, las indicaciones para iniciar este tratamiento van a comprender una anemia megaloblástica demostrada u otras anomalías de tipo hematológico, así como una neuropatía secundaria a la deficiencia. Ya. Los depósitos casi siempre se van a sustituir con 6 inyecciones intramusculares de 1000 microgramos de hidroxicobalamina a intervalos de 3 a 7 días. Ya. Y en cuanto a la duración del tratamiento del folato, esta va a depender de la enfermedad que se va a presentar de fondo. Esto se acostumbra por 4 meses y cuando se han eliminado los eritrocitos con deficiencia de folato y han sido sustituidos por poblaciones nuevas con abundante folato. Siguiente. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar acerca de las anemias hemolíticas y la anemia consecutiva a lo que es la hemorragia aguda. La clasificación de la anemia, la tradicional, se va a dividir en 3 grupos, que va a ser la disminución de la producción de eritrocitos, el aumento de la destrucción de los mismos y la hemorragia aguda como tal. En todos los pacientes que tengan anemia por destrucción excesiva o hemorragia aguda, van a tener 2 elementos importantes en común, que van a ser: la anemia va a ser resultado del consumo excesivo de eritrocitos procedentes de la sangre periférica, mientras que el suministro de las células de la médula ósea va a ser normal. En las anemias hemolíticas va a haber un incremento de lo que es la producción de eritrocitos. Estas aquí se van a clasificar en 2, pueden ser hereditarias o adquiridas, y en términos médicos también se las puede dividir en lo que son más agudas o más crónicas, leves o graves, y el sitio de la hemólisis puede ser intravascular o extravascular. Entre las manifestaciones clínicas tenemos que las características al inicio de esta enfermedad es un poco, ya se pueden presentar de manera brusca o de manera gradual, y un paciente con una anemia hemolítica autoinmunitaria puede ser una urgencia médica. En el examen general, lo que va a presentar el paciente principalmente va a ser ictericia y palidez. En el examen físico puede presentar también lo que es una esplenomegalia o un abombamiento del cráneo en lo que son los casos de anemia congénita grave. También va a haber una concentración de hemoglobina normal a gravemente reducida, y puede también haber un aumento de la bilirrubina, lo que es la bilirrubina no conjugada. También va a haber una LDH aumentada hasta 10 veces más de lo normal. Estos signos y síntomas se van a originar en forma directa por la hemólisis, y el principal signo de la anemia va a ser la ictericia. También aquí el vaso puede aumentar de tamaño porque es el sitio de preferencia donde va a ocurrir la hemólisis, y algunas veces también podemos encontrar en algunos pacientes lo que es hepatomegalia. Hablando un poco acerca de la fisiopatología general, aquí van a ocurrir una serie de fenómenos ordenados, que van a producir cambios, y estos cambios lo que van a ocasionar es una acumulación gradual de bastante cantidad de hemoglobina en lo que es el citoplasma. También, mientras aumenta la cantidad de hemoglobina en el citoplasma, también se va a ocasionar una pérdida gradual en cambio de organelos celulares y de la capacidad de biosíntesis. Al final, lo que es la célula eritroide va a experimentar un proceso que es parecido a la apoptosis, porque incluye una pignosis nuclear y también una verdadera pérdida del núcleo celular. Y aquí lo único que se diferencia de la apoptosis es que el cuerpo citoplasmático no se va a desintegrar por completo, sino que va a aportar oxígeno a todas las células en el organismo durante 120 días restantes de la vida del eritrocito, es decir, el cuerpo plasmático va a seguir presente en la célula. Este proceso va a dar como resultado la diferenciación y maduración. También va a dar el metabolismo intermedio, va a disminuir de manera drástica en lo que son los eritrocitos maduros. En esta fisiopatología también se va a perder lo que es la capacidad de sintetizar proteínas, porque va a haber, las células van a perder sus ribosomas, y esto va a hacer que el aparato metabólico limitado de la célula quede en riesgo. Y todo tipo de insuficiencia metabólica tarde o temprano va a llevar a lesiones estructurales de lo que es la membrana celular o la incapacidad de la bomba de cationes.
En cualquier caso, lo que va a ocasionar esta fisiopatología es que se va a reducir el tiempo que vive el eritrocito y es lo que lo va a definir como un trastorno hemolítico. Si la velocidad de la hemólisis sobrepasa lo que es la capacidad de la médula ósea para producir más eritrocitos, el trastorno hemolítico se va a manifestar y se va a definir como una anemia hemolítica. Ya. Luego tenemos las anemias hemolíticas hereditarias, que aquí tenemos, las que son causadas por el complejo membrana citoesquelético. Aquí el eritrocito va a poseer 3 componentes esenciales que los conocemos, que son la hemoglobina, el complejo de la membrana citoesqueleto y también la maquinaria metabólica necesaria para que desempeñen todas sus funciones. El complejo membrana citoesqueleto va a estar tan integrado que no es de sorprender que cualquier anomalía de alguno de sus componentes produzca lo que son alteraciones y ocasione diferencias estructurales que den como resultado la hemólisis. Tales anomalías casi siempre van a ser mutaciones ya sean hereditarias y van a comprender a lo que es el tipo de anemia hemolítica hereditaria. Antes de lo que es la destrucción de los eritrocitos, estos de aquí, antes de destruirse completamente, van a empezar a mostrar cambios morfológicos que van a alterar la forma de disco bincóncavo normal que tiene un eritrocito. La mayor parte de estas enfermedades en este grupo se han conocido como esferocitosis hereditaria y la eliptocitosis hereditaria. Tenemos 2 tipos. Hablando un poco de cada una, perdón. La esferocitosis hereditaria, estas aquí los estudios revelan que los eritrocitos son anormalmente susceptibles a las lisis en medios hipotónicos y aquí va a existir lo que es una fragilidad osmótica que se va a convertir en la principal prueba diagnóstica de esta enfermedad. Esta enfermedad va a ser genéticamente heterogénea y en lo que es su cuadro clínico diagnóstico, la gravedad de esta esferocitosis va a variar mucho de paciente a paciente y en los casos más graves es donde podemos ver los que son un cuadro clínico más representativo. Se pueden presentar anemia grave, en tanto que los casos leves, en cambio, se van a presentar lo que son más que nada en adultos jóvenes o incluso a edades más avanzadas. Y sus signos clínicos principales, como en cualquier otro tipo de anemia, va a ser principalmente la ictericia, la esplenomegalia y a menudo en esta esferocitosis también se pueden presentar lo que son cálculos biliares. En el tratamiento de la esferocitosis hereditaria, va a ver que en casos leves es mejor no realizar ninguna esplenectomía y en casos moderados se va a diferir la práctica de esta, en casos graves hasta que la persona tenga de 4 a 6 años de vida, dependiendo en qué edad se presentó la anemia. También se van a necesitar estudios más extensos de laboratorio para lo que es el diagnóstico, que van a incluir la valoración de la fragilidad osmótica. También se hace una prueba de lisis con glicerol ácido, una prueba de fijación con eosina, y se va a lograr el diagnóstico definitivo solo por medio de estudios moleculares que van a demostrar lo que son las mutaciones en los genes que rigen la aparición de la hemoglobina. Luego, hablando de lo que es la eliptocitosis hereditaria, esta aquí, esta de aquí va a ser una enfermedad que va a recibir su nombre por la forma que van a tomar los eritrocitos en forma de elipses, como podemos ver en la imagen. Esta aquí, el vaso no siempre va a intervenir de manera tan específica como en la anterior, y en los casos más graves, aquí sí se va a hacer lo que es la esplenectomía. La prevalencia de esta eliptocitosis sintomática va a ser muy similar y solamente se va a presentar en lo que son los casos un poco más graves, cuando el paciente está más que nada en la edad joven. Luego tenemos lo que son las alteraciones del transporte en la alteración del transporte de cationes. Este tipo de anemias son muy raras y son excepcionalmente con lo que es, aquí se va a presentar lo que es una herencia autosómica dominante que se va a caracterizar por un incremento del sodio intracelular en los eritrocitos con una reducción de lo que es el potasio. Esta anomalía se va a asociar a lo que es un aumento del agua y como resultado, como va a haber un aumento del agua, los eritrocitos van a estar sobrehidratados y en el frotis sanguíneos la palidez central redonda va a ser sustituida por una palidez central lineal, lo que confiere a esta enfermedad el nombre de estomatocitosis.
En otras familias de eritrocitos se van a encontrar, por el contrario, deshidratados, y su rigidez va a conferir a esta enfermedad como el nombre de serocitosis. En lo que son las anomalías enzimáticas, aquí va a haber un defecto importante en lo que es la membrana o en el citoesqueleto de la célula, y la hemólisis va a ser una consecuencia directa de lo que es la estructura anormal del eritrocito. Aquí lo que va a suceder es que una de las enzimas se va a encontrar defectuosa, y dependiendo qué enzima se encuentre defectuosa, va a dar como consecuencia la participación ya sea del qué parte metabólica se va a encontrar afectada en la célula. Van a desempeñar dos funciones importantes, las cuales se pueden encontrar alteradas, que son suministrar energía en la forma de ATP y evitar el daño oxidativo a la hemoglobina. Y otras proteínas también pueden aportar lo que es un potencial reductor. Cualquiera de estas enzimas que se encuentren alteradas es lo que va a ocasionar la anormalidad en lo que es el eritrocito. Y por último, lo que es por la deficiencia de piruvato sinasa, esta aquí es una anomalía en la vía glucolítica, y esta deficiencia de piruvato sinasa va a ser siempre hereditaria y es muy rara que se presente. Pero entre todas, esta deficiencia va a ser la menos rara y va a tener una prevalencia mayor a cualquier otra. Esta aquí se va a tratar más que nada de un polimorfismo, y el cuadro clínico va a ser, a menudo se va a presentar en el recién nacido neonatal con una ictericia. Esta ictericia va a persistir y se puede asociar a una reticulocitosis muy elevada. Esta anemia por deficiencia de piruvato sinasa puede ser de una gravedad variable, es decir, pueden haber casos muy leves a casos graves. Pueden haber casos, en los casos leves no se van a necesitar ningún tipo de transfusión sanguínea, y solamente se va a tratar de un trastorno hemolítico que puede ser compensado por las mismas vías fisiológicas del organismo. Lo que nos puede retrasar un poco es en el retraso en lo que es en el diagnóstico, que también puede agravarse por el hecho de que la anemia está extraordinariamente bien compensada por otros mecanismos, y no se diagnostica hasta que esté en una etapa un poco más grave. También aquí lo que se va a dar es que se va a dar un aumento de lo que es el aporte de oxígeno a los tejidos, lo cual va a constituir una situación altamente compensadora de este tipo de anemia. Gracias. A ver, ¿quién habla de hemolíticas? ¿Perdón? Estoy preguntando aquí. ¿Hemolíticas quién va a hablar? Doctor, buenos días. Al parecer la compañera, no sé, ha tenido algún tipo de problema, pero supongo yo que no se presentó a dar la exposición. La compañera Verónica Valares. El que sigue de la exposición. Verduga, vas a dar tu criohemoglobinuria. Perdón, doctor, que se me ha congelado de nuevo el Zoom. ¿Está en el Polo Norte o qué? No, es que con el Zoom tengo problemas siempre, no sé por qué. Se me congela cuando activo la cámara o el micro. Ahorita ya respondió. Bueno. ¿Ya responde o no? Sí, ya estoy bien. Bueno, te doy 2 minutos. Bueno, continuando con lo que es el tema de anemias, vamos a hablar ahora de la criohemoglobinuria paroxística. Esta de aquí va a ser una forma bastante rara de anemia hemolítica autoinmunitaria, que se va a presentar sobre todo en los niños. En general, desencadenada por lo que es una infección viral, que casi siempre va a ceder en forma espontánea y se va a caracterizar por la implicación de un anticuerpo llamado Donald-Landsteiner. Cuando este anticuerpo se encuentra en vivo, se va a dar una hemólisis intravascular que va a producir la hemoglobinuria.
En términos clínicos, el diagnóstico diferencial se debe incluir otras causas de hemoglobinuria por la presencia del anticuerpo anteriormente nombrado, que va a demostrar que aquí se está dando una criohemoglobinuria. Se va a necesitar en su tratamiento de apoyo activo, en especial transfusión sanguínea, para poder controlar la anemia. Ya después de esto, la recuperación se va a dar progresivamente. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en lo que es hemoglobinuria paroxística nocturna, esta va a ser una anemia hemolítica crónica adquirida que va a estar caracterizada por una hemólisis intravascular persistente que se va a sujetar a exacerbaciones recurrentes. Además de hemólisis, a menudo se va a acompañar también de pancitopenia y también va a haber una clara tendencia hacia la formación de trombosis venosas. Estas tres características propias de esta enfermedad van a ser una triada que van a convertir a esta hemoglobinuria en un trastorno clínico singular. Sin embargo, cuando no se manifiestan estas tres características al inicio del cuadro clínico, el diagnóstico suele retrasarse, por lo cual va a ser más demorado lo que es su tratamiento, aunque casi siempre se va a establecer mediante los estudios de laboratorio apropiados. Esta enfermedad tiene más o menos la misma frecuencia en varones que en mujeres y se encuentra en casi todas las poblaciones del mundo, pero aunque sea una enfermedad rara, su prevalencia va a ser de 5 casos por millón de habitantes. Y aunque si bien nunca se ha comunicado esta enfermedad como una enfermedad congénita, puede presentar en niños pequeños o en personas que se encuentran en su séptimo decenio de vida. Sin embargo, la mayoría de los pacientes van a ser adultos jóvenes. Siguiente diapositiva. Ya, en sus manifestaciones clínicas, el paciente va a presentar hematuria, que esta de aquí puede buscar, en esta de aquí el paciente puede buscar atención médica por la mañana diciendo que ha expulsado sangre en vez de orina. Esto de aquí va a ser un episodio perturbador para cualquier paciente y se va a considerar como el síntoma clásico de esta enfermedad, aunque en ocasiones puede pasar desapercibido o el paciente puede ocultarlo por vergüenza. Otros enfermos también van a manifestar crisis recurrentes de dolor abdominal intenso, lo que va a dificultar el establecimiento de un diagnóstico específico y al final se puede descubrir que sea secundario a trombosis. Cuando la trombosis afecta a las venas hepáticas, puede ocasionar también que se dé una hepatomegalia aguda y ascitis, lo cual se considera como un síndrome clásico de Budd-Chiari, el cual no se acompaña de una hepatopatía y esto va a ser de pensar en la posibilidad de una hemoglobinuria paroxística nocturna. Otros síntomas también que puedan hacerse presentes van a ser dolor de espalda, orina oscura intermitente, disnea, dolor de cabeza, debilidad, fatiga. Sin tratamiento, la mediana de supervivencia es de unos 8 a 10 años. La causa más común de defunción va a ser la trombosis venosa seguida de infección secundaria a neutropenia grave y la hemorragia consecutiva a trombocitopenia grave. Siguiente diapositiva. Ya, en lo que son los datos del laboratorio, el dato más constante va a ser, en el análisis sanguíneo, va a ser la anemia. Esta de aquí puede fluctuar de leve o moderada a muy grave. Esta anemia puede volverse microcítica si se le permite al paciente caer en una ferropenia como resultado de la hematuria crónica. La bilirrubina no conjugada también va a verse en esta de aquí, que puede ser leve o moderadamente alta, y lo que es el lactato deshidrogenasa casi siempre va a estar muy elevada, y la lactoglobina no suele ser detectable en estos casos. Todos estos datos son indicadores de una hemoglobinuria. Y también en muchas ocasiones esta hemoglobinuria se va a observar en una muestra aleatoria de orina. De lo contrario, vale la pena obtener varias muestras de orina, porque la hemoglobinuria va a cambiar de forma sorprendentemente de un día a otro, incluso puede variar de una hora a otra. El diagnóstico definitivo de esta enfermedad debe basarse en lo que es la demostración de una proporción sustancial de los eritrocitos del paciente con una mayor susceptibilidad al complemento. También se puede realizar lo que es la prueba del suero acidificado,
aunque esta de aquí se lleva a cabo en pocos laboratorios. Otra prueba también a realizarse es la citometría de flujo, que puede realizarse en granulocitos, lo mismo que en eritrocitos. Siguiente diapositiva. Ya, en lo que es los tratamientos, van a ser indispensables los complementos de ácido fólico. En estos aquí va a ser importante medir en forma periódica también el hierro sérico y administrar complementos del mismo cuando se necesitan. No va a estar indicada lo que es la administración a largo plazo de los glucocorticoides. De hecho, en algunos casos va a estar contraindicados, porque sus reacciones sus reacciones adversas van a ser peligrosas. Lo que sí se considera como tratamiento es el uso del eculizumab. Incluso se lo considera como un progreso grande en el tratamiento de hemoglobinuria paroxística nocturna. Esta terapia va a identificar y se va a unir a la proteína complementaria C5, que va a evitar que la proteína se divida, lo que va a interferir con la formación del complejo de ataque en la membrana. Dicha interferencia va a evitar lo que es la destrucción de los glóbulos rojos de la sangre y por lo tanto se va a estabilizar lo que es la hemoglobina. También va a reducir lo que es la necesidad de hacer transfusiones de sangre a pacientes con esta enfermedad, con base en su semivida. Y este medicamento, el eculizumab, se va a administrar por vía intravenosa cada 14 días. También hay otro tipo de tratamiento que va a curar definitivamente esta condición, que es pacientes en los cuales se les realice un alotrasplante de médula ósea. En esto aquí se puede hacer, por ejemplo, si se tiene un hermano con antígenos leucocitarios idénticos, se puede aplicar este tipo de tratamiento. Aunque si bien también se ha indicado que el uso recurrente de eculizumab ha reducido de forma considerable la cantidad de individuos que han recibido trasplante de médula ósea. En pacientes en el cual se muestren complicaciones trombóticas que no muestren resolución, puede ser conveniente también la administración de trombolíticos con el activador de plasminógeno. Siguiente diapositiva. Siguiente. Ya. En lo que es la anemia por hemorragia aguda, esta de aquí va a provocar, este tipo de hemorragia va a provocar anemia por dos principales mecanismos. Primero, por la pérdida inmediata de eritrocitos, y dos, por agotamiento de los depósitos de hierro cuando la hemorragia es prolongada, lo que termina por generar en el paciente que se dé una ferropenia. En estos pacientes, cuando lo que es la anemia por hemorrágica, después de una hemorragia aguda, puede ser externa o interna. En cualquiera de estos casos, es decir, después de una hemorragia repentina abundante, van a haber tres etapas clínicas fisiopatológicas. En primer lugar, la característica predominante que va a ser la hipovolemia. Esta de aquí va a ser un peligro en especial para los órganos con irrigación abundante, como lo son lo que es el encéfalo, los riñones. Por consiguiente, los peligros principales son síncope y casos de que se den insuficiencia renal aguda. Es importante advertir que durante esta etapa la biometría hemática no muestra anemia porque la concentración de hemoglobina no se va a modificar. Otra etapa clínica fisiopatológica va a ser que, como respuesta de urgencia, los vasoreceptores y los receptores de estriamiento van a causar la liberación de vasopresina y otros péptidos, y el líquido se va a desplazar del compartimiento extravascular hacia el compartimiento intravascular, lo que va a hacer que se genere una hemodilución. Por eso es que la hipovolemia se va a convertir de manera gradual en anemia. El grado de anemia se refleja lo que es la magnitud de la hemorragia. Si 3 días después de la hemoglobina es de unos 7 gramos sobre 100 mililitros. Esto de aquí quiere decir que se ha perdido cerca del 50% de la sangre total. Y otra etapa clínica fisiopatológica es que siempre y cuando la hemorragia se detenga, la respuesta a la médula ósea mejora en forma gradual la anemia. Siguiente diapositiva. Ya, en lo que es el diagnóstico, en esta anemia por hemorragia aguda, el diagnóstico suele ser sencillo. Sin embargo, algunos episodios de hemorragia interna, como después de un traumatismo o una lesión, no se van a manifestar de inmediato. Ni siquiera
los abundantes. Cuando se observa un descenso repentino de la hemoglobina, sin importar los antecedentes que ofrezca lo que es el paciente, se debe sospechar siempre de anemia por hemorragia aguda. Esto se puede ver sobre todo en pacientes que hayan sufrido algún tipo de accidente. Sería que tengan alguna hemorragia por traumatismo. La información complementaria en estos pacientes se va a obtener de las preguntas correctas y los estudios correspondientes. En lo que es su tratamiento, de aquí se debe seguir, debe constar en dos partes. Una, que en muchos casos es necesario sustituir de inmediato la sangre perdida, a diferencia de muchas anemias crónicas en las que la prioridad es encontrar y corregir la causa de la anemia, y no siempre es necesario administrar una transfusión porque el organismo se puede adaptar a la anemia. Con la anemia aguda va a suceder lo contrario, es decir, puesto que el cuerpo no se adapta a la anemia, la prioridad va a ser administrar una transfusión. Dos, mientras se resuelve lo que es la urgencia, va a ser fundamental detener la hemorragia y eliminar su origen. Un tipo especial por hemorragia aguda es cuando se da una hemorragia que va a surgir durante una cirugía e inmediatamente después, donde puede haber un sangrado muy abundante. Aunque como en muchos casos la cirugía puede ser programada, en esta ocasión puede disponerse de sangre almacenada del paciente y en cualquier caso se vigila la hemorragia en forma escrupulosa. El hecho de que dicha pérdida de sangre es iatrógena es el elemento que da los intentos más decididos para poder optimizar así el tratamiento. Muchas gracias.